Aquel amanecer sobre el Pacífico Oriental parecía uno más, el aire helado, el horizonte despejado y el silencio tenso que precede a lo inesperado. Pero en cuestión de segundos, el cielo se partió en dos. Un resplandor surgió desde el interior de Corea del Norte y un rugido metálico atravesó las nubes. Era un misil balístico, y con él, el mundo entero volvió a contener la respiración. No fue un ensayo común. No fue una simple demostración militar. Fue una advertencia, un mensaje envuelto en fuego, enviado justo en el momento en que las tensiones con Estados Unidos estaban al borde del colapso. El proyectil ascendió con precisión mortal, dejando tras de sí una estela que cruzó el amanecer como una cicatriz encendida. En cuestión de minutos, radares en Corea del Sur, Japón y Estados Unidos detectaron su trayectoria. Se elevó, giró hacia el este y cayó en aguas internacionales del Mar de Japón. No hubo víctimas, pero sí algo más poderoso que cualquier explosión: el eco del desafío. La pregunta inmediata era la misma en todos los noticieros. ¿Por qué ahora? Las semanas anteriores habían estado cargadas de tensión. Estados Unidos había impuesto nuevas sanciones económicas, golpeando el comercio marítimo norcoreano y congelando fondos vinculados a su programa de misiles. Pyongyang, aislado y furioso, respondió con lo que mejor sabe hacer: un acto de fuerza que sacude la geopolítica global. En el corazón de Pyongyang, los líderes sabían que la presión internacional los acorralaba. Cada sanción, cada declaración, era una cuerda más alrededor de su economía. Pero Kim Jong-un entendía el lenguaje del poder. Cuando te ignoran, haces ruido. Y aquel misil era el ruido más ensordecedor que podía generar. No se trataba solo de tecnología militar, sino de un símbolo de resistencia, de desafío, de supervivencia. Los analistas militares de Seúl aseguraron que este lanzamiento tenía una carga política inmensa. Era la respuesta directa a lo que Corea del Norte consideraba una ofensa intolerable de Washington. Pero también era una demostración de precisión técnica. El misil alcanzó una altura impresionante antes de descender con exactitud calculada. Era un mensaje cifrado, una carta escrita en fuego dirigida a todo el planeta. En Tokio, las alarmas resonaron durante minutos. La gente corrió hacia los refugios subterráneos. Los trenes se detuvieron. Las pantallas en las estaciones mostraban el mismo mensaje: ¡refúgiense! Objeto no identificado en el aire. En Washington, los asesores de seguridad nacional fueron convocados de urgencia. El mapa digital mostraba el recorrido del misil en rojo. No había margen para el error. El equilibrio mundial volvía a tambalear. Pero detrás de la tensión diplomática había algo más profundo: una lucha por el reconocimiento. Corea del Norte no busca únicamente demostrar su capacidad militar, busca ser escuchada. Durante décadas, el país ha sido objeto de sanciones, críticas y aislamiento. Pero en cada acto de desafío hay una estrategia: recordarle al mundo que sigue ahí, que no se rinde, que no se somete. El régimen norcoreano sabe cómo controlar el miedo. Lo utiliza como herramienta de negociación, como escudo ante su fragilidad interna. Cada misil que lanza no solo prueba una tecnología, sino que refuerza una narrativa, la de un país sitiado que no se arrodilla. Y aunque el resto del mundo lo interprete como provocación, dentro de sus fronteras se celebra como una victoria nacional. Mientras tanto, los líderes internacionales se encontraban atrapados en un dilema. Si respondían con fuerza, el conflicto podía escalar hasta niveles inimaginables. Si respondían con cautela, Corea del Norte lo interpretaría como debilidad. Era el juego más peligroso del siglo XXI, una danza entre el orgullo y la supervivencia. El misil cayó, el mar se tragó la explosión y el cielo recuperó su silencio. Pero ya nada sería igual. Las imágenes del lanzamiento dieron la vuelta al mundo en minutos, y el mensaje era innegable: Corea del Norte no tiene intención de retroceder. Había marcado su posición con fuego,
y el mundo tendría que escuchar. En Seúl, un analista militar resumió el sentimiento general con una frase que se volvió viral. Cuando Corea del Norte lanza un misil, no solo dispara hacia el cielo, dispara hacia la conciencia del planeta. Las sanciones, la diplomacia, las amenazas, todo parecía inútil ante un régimen que entiende que su mayor arma no es el misil, sino el miedo que genera. Y mientras los radares se apagaban y los informes preliminares circulaban entre gobiernos, una sensación inquietante se apoderó de todos. Ese lanzamiento no era el final de algo. Era el comienzo de algo mucho más grande. Porque cuando un país aislado desafía al mundo con un misil, no busca destruir, busca ser recordado. Y esa madrugada, el planeta entero volvió a mirar hacia Pyongyang. El cielo se había abierto, y con él, una nueva era de incertidumbre había comenzado. El misil había desaparecido en el horizonte, pero su eco aún resonaba en los despachos del mundo. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional estaba reunido de emergencia. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el presidente entró en la sala, con el gesto tenso de quien sabe que cada palabra puede encender o apagar una guerra. Frente a él, un mapa digital mostraba una línea roja que partía desde Corea del Norte hasta el Mar de Japón. Un solo trazo que había puesto en jaque la paz mundial. Los analistas no tardaron en concluir lo evidente. El lanzamiento no era un error, ni una simple demostración. Era una declaración calculada, una respuesta directa a las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos. Las restricciones habían golpeado al régimen donde más le dolía, en el acceso a combustible, divisas y tecnología. Y Pyongyang, en un acto de desafío, decidió responder con fuego. Mientras tanto, en Seúl, la población vivía horas de ansiedad. Las sirenas de emergencia se habían apagado, pero el miedo seguía flotando en el aire. Las calles estaban vacías, los noticieros no hablaban de otra cosa. En las redes sociales, millones de personas compartían imágenes del resplandor que había cruzado el cielo. Fue como si el amanecer se hubiera incendiado, escribió un testigo. Y, de algún modo, esa frase se convirtió en metáfora de toda la región. En los pasillos de la ONU, la tensión era palpable. Las potencias discutían cómo reaccionar sin detonar una crisis irreparable. Algunos pedían sanciones aún más duras, otros diplomacia. Pero todos sabían lo mismo. Corea del Norte había vuelto a demostrar que puede hacer temblar al mundo con un solo botón. En Pyongyang, sin embargo, la narrativa era muy distinta. Los noticieros estatales transmitían imágenes triunfales del lanzamiento, con música solemne y banderas ondeando bajo el viento. El mensaje era claro. El país había defendido su soberanía frente a la opresión extranjera. Miles de personas fueron llevadas a plazas públicas para celebrar. Pero tras esa euforia se ocultaba una verdad mucho más cruda. El lanzamiento era también una distracción, un intento de mantener unido a un pueblo que sufre una crisis interna de proporciones silenciosas. El país enfrenta escasez de alimentos, cortes de energía y un aislamiento casi total. Las sanciones no solo afectan al régimen, sino a la gente común. Familias enteras sobreviven con raciones mínimas, sin saber que su gobierno usa cada prueba de misiles como una forma de control emocional. El miedo al enemigo externo mantiene a la población obediente. Mientras tanto, en los centros de inteligencia occidentales se analizaban imágenes satelitales con precisión quirúrgica. Los expertos notaron algo inusual. El misil lanzado parecía ser una versión mejorada de los modelos anteriores. Un diseño que sugería avances tecnológicos ocultos, posiblemente con asistencia encubierta de aliados secretos. Aquello encendió una alarma mayor. ¿Quién estaba ayudando realmente a Corea del Norte? Las especulaciones se dispararon. Algunos informes apuntaban a intercambios clandestinos de tecnología, otros hablaban de materiales obtenidos mediante el mercado negro. Nadie lo sabía con certeza, pero lo que sí era evidente era que el régimen había logrado lo imposible: perfeccionar su armamento pese al aislamiento total.
En Tokio, el primer ministro convocó a una conferencia urgente. Su rostro era el reflejo del temor de toda una nación que, durante décadas, ha vivido bajo la sombra de los misiles norcoreanos. Cada lanzamiento es una advertencia, cada advertencia, un mensaje, y cada mensaje, un riesgo que el mundo no puede seguir ignorando. Sus palabras fueron transmitidas en vivo y millones de personas las escucharon con el corazón en vilo. Esa misma noche, los satélites detectaron movimientos en una base norcoreana cercana a Pyongyang. Parecía que otro misil estaba siendo preparado. Nadie sabía si se trataba de un engaño o una nueva provocación, pero los radares se mantuvieron encendidos durante toda la madrugada. El silencio se volvió insoportable, un silencio que pesaba más que el estruendo del misil anterior. En las calles del mundo, la noticia seguía siendo tendencia. Los titulares hablaban de tensión al borde del abismo, la chispa que puede encender el Pacífico. La gente comentaba, opinaba, temía. Pero en los círculos más altos del poder, todos sabían que este no era solo un episodio más en la historia de Corea del Norte. Era el comienzo de una nueva estrategia, una que mezclaba desesperación y astucia en dosis peligrosas. Porque mientras los líderes debatían, en un búnker bajo Pyongyang, un grupo de asesores trabajaba en algo más grande. Algo que, según un informe filtrado días después, podría cambiar el equilibrio de poder en Asia para siempre. Nadie sabía exactamente qué era, pero una frase dicha por un alto funcionario norcoreano bastó para sembrar el miedo. Esto no fue una provocación, fue una advertencia. La verdadera respuesta aún no ha comenzado. Y así, con esas palabras flotando en el aire, el mundo volvió a contener el aliento. Porque en el juego geopolítico más peligroso del siglo XXI, el siguiente movimiento aún estaba por llegar. Y todos sabían que cuando Corea del Norte guarda silencio es porque está preparando algo que hará temblar al planeta. El amanecer llegó cubierto de incertidumbre. Las potencias del mundo despertaron sabiendo que el misil de Corea del Norte no fue un mensaje aislado, sino el preludio de algo más oscuro. Los radares seguían registrando movimientos en territorio norcoreano, pero lo que nadie podía descifrar era qué estaban preparando. Las agencias de inteligencia intercambiaban información frenéticamente y por primera vez en años, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió con las luces apagadas y los teléfonos prohibidos. La palabra crisis ya no bastaba para describir lo que estaba ocurriendo. En Pyongyang, los noticieros transmitían imágenes de una nación en aparente calma. Hombres y mujeres marchaban con banderas, cantando himnos al líder, mientras en los sótanos del Ministerio de Defensa un equipo trabajaba sin descanso. El plan tenía un nombre codificado: Luna Roja. Nadie fuera del círculo más cerrado conocía sus detalles, pero todos sabían que involucraba algo más que misiles. Había rumores de que el régimen preparaba una demostración de poder sin precedentes, capaz de desafiar la voluntad de cualquier superpotencia. En las calles de Seúl, la vida cotidiana se transformó en una coreografía de miedo. Familias enteras comenzaron a almacenar agua, alimentos y radios de emergencia. Las escuelas practicaban simulacros de evacuación, y los teléfonos sonaban sin parar con alertas del gobierno. El recuerdo de los bombardeos del pasado resurgía como un fantasma. Pero lo que más inquietaba era el silencio del norte. Nadie sabía si el próximo misil estaba ya cargado o si aquel era el momento previo al caos. En los medios internacionales, los titulares eran un grito de alarma. Corea del Norte desafía al mundo. El misil que puede cambiar el equilibrio del poder. La chispa que puede encender Asia. En el fondo, todos los analistas coincidían en algo. Este lanzamiento no era solo una reacción a las sanciones. Era una estrategia cuidadosamente elaborada para forzar una negociación desde la amenaza. Pyongyang quería ser escuchado, y sabía que el miedo era su mejor portavoz. Mientras tanto, en Washington, el presidente se reunió con el alto mando militar. Sobre la mesa,
Una carpeta con fotografías satelitales mostraba la evidencia de nuevos movimientos. Tanques de combustible, camiones militares y técnicos trabajando de noche bajo tiendas de camuflaje. Un general rompió el silencio con voz grave. No están haciendo mantenimiento, están preparándose para algo. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, irreversibles. En Tokio, el miedo se tradujo en acción. Las defensas antimisiles fueron activadas por primera vez en años, y los vuelos comerciales sobre el mar del Japón fueron desviados. En cada estación, pantallas gigantes mostraban la ruta estimada del misil anterior, una línea de luz que se perdía en el océano, pero que podía, en cualquier momento, cambiar de dirección. Sin embargo, lo más inquietante no era el armamento visible, sino lo que se movía en la sombra. Informes de inteligencia hablaban de reuniones secretas entre funcionarios norcoreanos y representantes de países aliados, algunos dispuestos a ofrecer asistencia tecnológica a cambio de recursos estratégicos. Nadie podía confirmarlo, pero las sospechas bastaban para encender las alarmas. Corea del Norte, pese a su aislamiento, nunca había estado tan conectada con las redes ocultas del poder. Un hecho particularmente extraño llamó la atención de los analistas. En los días posteriores al lanzamiento, se detectaron transmisiones cifradas saliendo desde Pyongyang hacia puntos desconocidos. Mensajes breves, casi indescifrables, repetidos en intervalos exactos. Algunos expertos creían que eran simples códigos militares. Otros, que eran parte de un sistema de comunicación mucho más sofisticado. Nadie lo sabía con certeza, pero todos intuían lo mismo. Corea del Norte estaba hablando con alguien, o avisando de algo. Y entonces, ocurrió lo impensado. Un satélite espía captó un destello en el norte del país, cerca de una instalación subterránea hasta entonces desconocida. El resplandor fue breve, pero suficiente para levantar la alarma global. En menos de una hora, los centros de defensa de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos estaban en alerta máxima. Las cadenas de noticias interrumpieron sus programas. Algunos reporteros decían que se trataba de una nueva prueba de misiles. Otros, que podía ser el inicio de un ensayo nuclear encubierto. El mundo contuvo el aliento durante 3 horas que parecieron eternas. Luego, las señales se apagaron. Ningún misil fue lanzado. Ninguna explosión fue detectada. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier detonación. Nadie sabía si el destello había sido una prueba fallida, una advertencia o un simple error técnico. Pero lo cierto era que todos esperaban lo peor. En la madrugada siguiente, un mensaje oficial del régimen apareció en los canales estatales. El enemigo no entenderá hasta que el cielo se parta y el trueno caiga sobre sus cabezas. No se mencionó ningún país, ni ninguna fecha. Pero esas palabras bastaron para paralizar a medio planeta. Corea del Norte había jugado su carta más peligrosa, el miedo como arma. No necesitaba atacar. Bastaba con hacer creer que lo haría. Y así, el mundo volvió a moverse entre rumores, cálculos y teorías. Pero detrás de toda esa tensión, algo más profundo estaba ocurriendo. Porque en los despachos secretos de Pyongyang, el plan Luna Roja seguía en marcha. Y lo que estaba por venir haría que el lanzamiento del misil pareciera solo una advertencia amable. El mundo no lo sabía aún, pero el verdadero golpe de Corea del Norte estaba a punto de comenzar. Y cuando llegara, ningún país estaría preparado para lo que verían en el cielo. La madrugada del 12 de noviembre comenzó con un silencio extraño. Los radares del Pacífico, acostumbrados al bullicio de las transmisiones y el tráfico aéreo, detectaron algo que no podían identificar. Un eco, una frecuencia inusual, repetida desde el norte de Asia. Los operadores creyeron que era una falla técnica, pero segundos después una alerta recorrió el planeta. Corea del Norte había activado el protocolo Luna Roja. Nadie sabía qué significaba en realidad, pero todos entendían una cosa: el tiempo se había acabado. En las profundidades del monte Mantap,
oculto entre túneles que nunca figuraron en los mapas, un grupo de científicos se movía con precisión mecánica. Frente a ellos, un panel de control mostraba un contador descendente. 10 minutos. El líder del proyecto, un hombre de rostro impasible, entrenado para no temer ni siquiera a la muerte, levantó un teléfono rojo y pronunció solo 3 palabras. «Está listo, comandante». Al otro lado de la línea, en Pyongyang, el líder supremo miraba por la ventana. La ciudad dormía, pero él no. Su voz fue baja, casi un susurro. «Entonces, que el mundo nos mire». En ese instante, satélites espías de Estados Unidos, China y Rusia captaron una señal térmica ascendente. No era un misil común. Su trayectoria no apuntaba a ningún país. Iba directo hacia el cielo, elevándose como una lanza encendida. La atmósfera se iluminó brevemente, y el objeto desapareció entre las nubes. Los sensores se apagaron y durante 15 segundos eternos, el planeta se quedó sin explicación. Los medios en Tokio, Seúl y Washington colapsaron con titulares contradictorios. Algunos afirmaban que Corea del Norte había lanzado un satélite, otros que era una nueva prueba de armamento nuclear. Pero la verdad era mucho más inquietante. Porque esa noche, algo invisible comenzó a expandirse sobre el Pacífico. Las comunicaciones satelitales fallaron, los sistemas GPS se reiniciaron. En algunos puntos, incluso la luz titiló. Nadie lo notó de inmediato, pero los expertos lo entendieron después. Corea del Norte había detonado una bomba electromagnética en la atmósfera. No mató a nadie, pero paralizó medio continente. En minutos, miles de vuelos quedaron incomunicados, los barcos a la deriva. En las capitales más poderosas del planeta, los líderes recibieron la noticia al mismo tiempo. Han apagado el cielo. El miedo se transformó en una certeza brutal. El enemigo no necesitaba destruir ciudades, solo aislarlas. En Pyongyang, el discurso oficial fue transmitido con una claridad escalofriante. Hoy demostramos que el poder no está en las armas que matan, sino en las que hacen temblar la voluntad de los que creían dominar el mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia. Las cámaras mostraban a embajadores tensos, sin palabras. Las sanciones parecían ahora simples amenazas sin peso. Porque Corea del Norte había probado algo que nadie había previsto. Podía atacar sin disparar, paralizar sin destruir, dominar sin conquistar. La jugada era maestra, fría y psicológicamente devastadora. Sin embargo, dentro del propio régimen, no todo era celebración. Filtraciones posteriores revelaron que el proyecto Luna Roja había tenido un costo humano terrible. Muchos de los científicos que participaron en la detonación desaparecieron esa misma noche. Algunos creían que fueron ejecutados para mantener el secreto. Otros, que escaparon antes de que los encontraran. Lo cierto es que nunca se les volvió a ver. Durante los días siguientes, el mundo trató de reconstruir el daño. Los sistemas de navegación tardaron semanas en volver a la normalidad. Las economías sufrieron pérdidas millonarias. Y mientras las potencias buscaban una respuesta, Corea del Norte guardó silencio absoluto. Ningún comunicado, ninguna provocación, nada. Era como si el país entero hubiera desaparecido tras su propia cortina de humo. Pero el silencio no duró mucho. 2 semanas después, en una emisión repentina, apareció un mensaje cifrado en la televisión estatal norcoreana. Solo unas frases, acompañadas por la imagen del cielo rojo del amanecer. El poder no se ve, se siente. Y cuando el mundo olvida su miedo, nosotros se lo recordaremos. Ese fue el último mensaje oficial antes de que Pyongyang cortara toda comunicación externa. Ningún periodista logró ingresar al país, y los satélites dejaron de captar actividad visible. Algunos creyeron que se habían replegado por temor a represalias. Otros, que se preparaban para algo aún más grande. En los años siguientes, las teorías se multiplicaron.
Algunos científicos afirmaron que el efecto de la bomba electromagnética alteró campos magnéticos naturales del planeta. Otros sostuvieron que fue simplemente una maniobra política sin consecuencias duraderas. Pero los que estuvieron allí, los que vieron el cielo tornarse rojo aquella noche, sabían que algo más profundo había ocurrido. Corea del Norte había demostrado que el poder no siempre se mide en armas ni en dinero, sino en la capacidad de hacer temblar al enemigo sin tocarlo. En una era dominada por la información, habían convertido la oscuridad en su arma más brillante. Hoy, años después, cuando los historiadores hablan del episodio Luna Roja, aún hay un detalle que nadie logra explicar. Las últimas lecturas del satélite que observó el lanzamiento registraron un objeto que no descendió tras la explosión. Siguió orbitando la Tierra, silencioso, sin identificación. Nadie sabe qué es, ni de dónde recibe energía. Algunos lo llaman un simple fragmento espacial, otros una advertencia en la sombra, pero los más atrevidos dicen que sigue allí arriba, esperando una nueva orden. Y si algún día vuelve a encenderse, el mundo sabrá que el miedo nunca se fue. Solo estaba durmiendo.